Dios les bendiga. Hoy quiero hablar acerca del pueblo de Israel. Quizá hayas escuchado sobre ellos, muy seguramente porque la Biblia los menciona, y realmente desconozco qué concepto tengas de ellos, pero este día el tema del que hablaremos será muy interesante. Dentro de la iglesia cristiana es donde se está cayendo en creer muchas mentiras sobre ellos. Dios nunca desechó a Israel. Para esto podemos leer claramente en Romanos 11. Ustedes pueden leer todo el capítulo completo, pero vamos a leer Romanos 11, versículo 1 y 2, que dice: Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Entonces, aquí podemos ver claramente, este capítulo es tan claro y tan contundente en mostrarnos que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Y podemos seguir leyendo. Vamos a leer ahora en ese mismo capítulo, en el versículo 11, dice: Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Esto está en los versículos 11 y 12 del mismo capítulo, Romanos 11. Y Romanos 11, 29, ahí pueden seguir más adelante, dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lastimosamente, dentro de la iglesia se ha acuñado un concepto que, lejos de ser verdad, pone en tela de juicio la fidelidad de Dios. Porque así como leímos, el llamamiento que Dios le dio a Israel es irrevocable. Pero esta enseñanza de la que te hablaré asegura que la iglesia suplantó a Israel. Ellos dicen, esta creencia, según, que ya no es más Israel el pueblo de Dios, sino ahora la iglesia. ¿Has escuchado alguna vez sobre la doctrina del reemplazo? En teología, la teoría del reemplazo, también llamada teología de la suplantación o teoría de la sustitución, implica una interpretación parcial del Nuevo Testamento cuyo argumento es que la actual relación de Dios con los cristianos reemplaza la relación que anteriormente tenía con el pueblo de Israel. Y aquí quisiera que me prestaran mucha atención. Dice, la teoría del reemplazo es representada por las citas de Hipólito, Orígenes y Lutero. Voy a centrarme un poco más en Lutero, ya que es más conocido. Él escribió: los judíos ciertamente rechazados por Dios no son más su pueblo, y tampoco Él es ya más su Dios. Esto escribió Martín Lutero. Él escribió un panfleto, un libro llamado Sobre los judíos y sus mentiras. Vamos a leer qué es lo que me dice Wikipedia sobre este libro que escribió Martín Lutero. Sobre los judíos y sus mentiras. Dice que es el fundador del cristianismo protestante histórico. Cabe decir que Martín Lutero de él no surgió el cristianismo. El cristianismo surgió, lo podemos ver en el libro de Hechos. Bueno, dice, la actitud de Lutero hacia los judíos tomó diversas facetas a lo largo de su vida. En su periodo más inicial, previo a 1537, o no mucho antes, intentó convertir a los judíos al luteranismo, pero no logró convencerlos. Posteriormente, en especial cuando escribió este tratado, el tratado de sobre los judíos y sus mentiras, los difamó y alentó a que fueran perseguidos. Y creo que esto nadie nunca lo habla. En este polémico tratado, declaró que las escuelas
los judíos les llaman yeshiva, y sinagogas judías debían ser quemadas, que sus libros de oración debían ser destruidos, prohibir que los rabinos predicasen, incendiar sus hogares y confiscar sus ingresos y propiedades. No se debe mostrar compasión ni bondad hacia ellos. No se les deben brindar protección legal. Y estos venenosos gusanos envenenados, quiero que se fijen bien cómo se dirige hacia los judíos, cómo les llama, tendrían que ser enviados a trabajos forzados o ser expulsados para siempre. También se presencia la justificación de su asesinato escribiendo: tenemos la culpa de no matarlos. Esto escribió Martín Lutero. Siempre como cristianos se nos ha dicho que Lutero fue cristiano y tendemos casi a venerar la llamada Reforma Protestante. Pero ¿alguna vez te preguntaste por qué Martín Lutero fundó otro tipo de iglesia? El luteranismo. ¿Y has indagado qué creen los luteranos? Con toda seguridad te puedo decir que no es el cristianismo bíblico lo que ellos siguen. Y de ser así, ¿por qué lo seguimos viendo como cristiano? Me gustaría mucho que indagaras y vieras por ti mismo a lo que me refiero. El enemigo no tiene problema que te salgas de la iglesia católica. No tiene problema que hagas una revuelta, que la dividas y hagas otra religión. Y esto fue lo que pasó con Martín Lutero. Nosotros los cristianos no salimos de la iglesia católica, así como ya lo mencioné, ni tampoco estamos protestando, ni buscando hacer ninguna reforma. Lutero salió del catolicismo, pero no dejó de ser católico. Fue un antisemita. Y él fue uno de los que creyó en esta doctrina del reemplazo. En algún siguiente video me gustaría mucho desarrollar más este tema, pero lo que hoy quiero decirte es esto. No te dejes engañar por esta falsa creencia, la doctrina del reemplazo. Escudriña la palabra de Dios y verás que esta creencia fue hecha para desaparecer al pueblo de Israel. Pues, yo aquí te quiero preguntar, ¿quién ha sido siempre el interesado en destruir a Israel? A lo largo de la Biblia podemos ver tantas veces que uno de los objetivos de los enemigos de Israel fue hacerlos desaparecer. Y es que si el enemigo lograra su cometido de exterminarlos, Dios sería alguien que no cumplió su promesa, pues la Escritura dice que ellos nunca dejarían de existir. Y a lo largo de la historia vemos el mismo suceso siendo repetido, el afán de borrarlos de la faz de la tierra. Podemos entonces ver que esta doctrina es una forma más de este malvado interés para con los judíos. Dios jamás desechó a Israel. Por el contrario, fue voluntad de Dios que ellos le hayan rechazado, porque gracias a que ellos le rechazaron, nosotros vinimos a conocer al Dios creador del universo. Estuvo en las manos de Dios que no reconocieran al Mesías, y deberíamos estar agradecidos que ellos no le recibieron, porque así ahora nosotros tenemos entrada a la misma presencia de Dios. Gracias a Dios por su pueblo Israel, que nuestra oración sea por salvación para ellos y por la paz de Jerusalén. Dios ama a su pueblo Israel, y nadie que se dice que ama a Dios, a Jesús, va a cultivar y tener un sentimiento de rechazo hacia el pueblo de Israel, o de sentir que ha sido reemplazado cuando no es así. Entonces, yo te invito a reflexionar sobre este tema que hoy te hablé. Sé que no es muy comentado esto porque yo puedo ver en todos lados que como cristianos tendemos a creer que Martín Lutero es cristiano, a hablar sobre la Reforma, a celebrar ese día de la Reforma, pero si tú empiezas a indagar y a profundizar, a leer sobre Martín Lutero, te vas a dar cuenta que él odiaba a los judíos. Entonces yo quiero que tú te preguntes, ¿realmente alguien que ama a Dios hablaría así? Y te invito a que si tú quieres, puedes leer este tratado que él escribió sobre los judíos y sus mentiras. Yo lo comencé a leer y créanme, no lo terminé, porque hasta yo misma me sentía como si yo estuviera hablando todas esas cosas terribles en contra de Israel. Él mencionó unos conceptos horribles sobre ellos,
horribles. Entonces, no hay duda que Martín Lutero odiaba a los judíos y no venía ese sentimiento de Dios. Fundó otra iglesia llamada el luteranismo. El luteranismo no es el cristianismo. El luteranismo tiene creencias del catolicismo. Lutero nunca dejó de ser católico. Yo te invito a reflexionar hoy. Israel es el pueblo de Dios y tú lo puedes comprobar con la palabra de Dios. Lo puedes comprobar con las escrituras, al leerla, al escudriñarla. Si tú alguna vez escuchas en tu iglesia temas de este tipo, que la iglesia ya reemplazó a Israel, que el Antiguo Testamento ya lo debemos de desechar, que ahora solo es el Nuevo Testamento, por favor no caigas en creer estas mentiras. Busca, escudriña las escrituras y verás y encontrarás que Dios jamás desechó a Israel, que siguen estando dentro de la promesa de Dios y ahora nosotros fuimos injertados. Así que nuestro deber es orar por la nación de Israel, bendecir a esa nación, orar por la paz de Jerusalén. Y bueno, eso es todo por este video. Me pareció un tema muy importante y necesario que como cristianos muchas veces no nos detenemos a pensar, a reflexionar sobre Israel, porque se nos está enseñando tristemente a desechar este tema, el Antiguo Testamento, cuando no debe de ser así. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ambos se complementan. Si te gustó este video, regálame por favor un me gusta, pues es algo que no cuesta nada, no te va a costar nada y a mí me ayudas a seguir haciendo más de estos videos e ir subiendo más material. Deseo que Dios bendiga siempre tu vida y recuerda que pronto sonará la trompeta.